Bienvenidos a este espacio de diálogo con jóvenes, líderes, profesores y expertos, en donde nos abrimos a la duda y hablaremos a profundidad acerca de cómo los cristianos nos relacionamos frente a temas complejos y relevantes en este tiempo. Mi nombre es Daniel Carvajal y haré las preguntas que muchos de nosotros tenemos. Aquí se vale dudar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Se vale dudar, en donde conversaremos sobre filosofía moral y ética y cómo estos conceptos se relacionan con nuestra cotidianidad como cristianos. Para hablar de este tema nos acompaña desde Venezuela un invitado muy especial, Manuel Ospino, teólogo y maestro en filosofía. Comencemos. Durante los juicios de Nuremberg que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el gran reto que tenía el equipo que buscaba condenar a los líderes del nazismo en Alemania era que todo lo que se había hecho en este país había sido absolutamente legal. La Constitución alemana y las leyes de la época no solo legitimaban, sino que autorizaban la persecución, la discriminación y el exterminio de las minorías étnicas y religiosas. El asunto es que en esta época la única fuente normativa válida y efectiva era la ley, de manera que ésta establecía las conductas socialmente aceptadas por la comunidad, más allá de si eran moralmente correctas o no. ¿Bajo qué cargos podrían condenarse a los responsables de estas atrocidades si su conducta, aunque era moralmente reprochable, no era contraria a la ley de la época? ¿Podía alegarse la violación de una ley superior, no escrita, universal en estos casos? Igualmente, por varios siglos, los afroamericanos fueron esclavizados en los Estados Unidos. Muchos de los esclavistas usaban las escrituras para justificar su conducta, diciendo que ésta no estaba prohibida en la Biblia, sino que estaba permitida bajo cierta regulación. Luego las leyes de Jim Crow y el sistema segregacionista se convirtió en la nueva legalidad. Los mismos argumentos legalistas fueron usados, por ejemplo, para prohibir y penar el matrimonio interracial, asunto que fue anulado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el célebre caso Loving contra Virginia en 1967. Teniendo en cuenta estas historias tan interesantes, nos hacemos varias preguntas. ¿Es la ley humana una fuente válida de moral? ¿Cuál es la última fuente de moral para el cristiano? ¿Qué pasa cuando la ley humana es injusta y la Biblia no indica claramente qué hacer frente a ciertos casos? La autora Ellen White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, aconseja que la filosofía moral, el estudio de las escrituras y la educación física deben ser la base sobre la cual se construye el conocimiento de los jóvenes cristianos. Todos los adventistas sabemos lo que es la Biblia o la educación física, pero ¿cuándo fue la última vez que alguno de nosotros recibió alguna instrucción, aunque fuera básica, en filosofía moral? Para eso hemos invitado a Manuel. Manuel, muchas gracias por la invitación. Manuel, muchas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Daniel. Dios te bendiga y te guarde, y de igual manera a todos nuestros oyentes. Para mí es un verdadero privilegio acompañarles en esta ocasión. Manuel, teniendo en cuenta esto que hemos conversado, digamos, en la introducción del programa, en muchos casos los cristianos nos encontramos en una suerte de espada y pared en temas morales o éticos. Y en muchos casos ha sido inclusive porque hemos sido incapaces de reconocer una última fuente de moral. Y te quería preguntar a ti, que eres una persona versada en el tema de filosofía, desde una perspectiva cristiana, ¿cuál es la última fuente de moral para nosotros? Muy bien, Daniel. Mira, en primer lugar, nosotros necesitamos hacer una distinción que nos llega a nuestros tiempos a través de la mediación de la filosofía escolástica, en donde los teólogos medievales llegaron a hacer una dialéctica, una distinción por oposición entre los dos poderes de Dios. De acuerdo con los teólogos escolásticos, Dios tiene, o mejor dicho, su poder puede distinguirse en dos. Por un lado, Dios es absolutamente soberano y poderoso para hacer lo que Él quiera. Y por otro lado, Dios es absolutamente fiel y leal a lo que Él ha dicho y a lo que Él ha dispuesto previamente. ¿Qué significa esto? Al primer poder se le llamó la potencia absoluta, el poder absoluto de Dios, por lo cual Dios es soberano para hacer como quiere. Y al segundo poder se le llamó de potencia ordinata, es decir, el poder ordenado por Dios,
que Dios ha dispuesto para su creación. Entonces, ¿cómo podemos entender esto con relación a la pregunta que tú nos has hecho? Muy bien, por el poder absoluto de Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera y Él es soberano y no debe darle cuenta a nadie. Sin embargo, por el poder que Dios ejerció en el momento de llevar a cabo su creación, Dios decidió que esta creación sea normada por leyes que Él mismo, por voluntad propia, respetará, se someterá a ellas y las ejecutará, de tal manera que nosotros tenemos como fuente última de moral el carácter de Dios, carácter que está representado en su ley, carácter que nosotros podemos confiar, y este carácter nosotros podemos creer que estará acorde con lo que Él norme, con lo que Él legisle. En otras palabras, cada mandamiento de la ley de Dios podemos confiar que será derivado de un carácter justo, bueno. En otras palabras, no podemos esperar de Dios mandamientos que contradigan la bondad inherente de su carácter. Por eso la última fuente de moral no es el mandamiento divino como tal, escrito y revelado para los hombres. La última fuente de moral es el carácter justo y bueno de Dios, por lo cual podemos esperar que cada mandamiento que provenga de su boca sea justo y bueno. En otras palabras, sea acorde con su moral. Esto que mencionas es sumamente importante y me parece muy importante porque también refleja, digamos, de parte del ser humano una intención de sistematizar la ética y la moral en una serie de normas, es decir, unas normas de conducta de hacer y no hacer, una lista de cosas prohibidas y cosas permitidas y es como la intención de que nuestra ética siempre sea normativa. Y allí te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una ética normativa y una ética del espíritu? Muy bien, mira, nosotros al decir que la última fuente de ética, la última fuente de razonamiento ético es el carácter de Dios, no estamos dejando de lado la palabra revelada de Dios. Más o menos la analogía es como la siguiente. Romanos 3, versículo 21 nos dice que la justicia de Dios, la justicia se reveló aparte de la ley. Sin embargo, estaba testificada por la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? La justicia ya estaba contenida en la ley, sin embargo, la iba a trascender en la manifestación gloriosa de Jesucristo. Entonces, ¿cómo conocemos el carácter de Dios? Lo conocemos a través de Jesucristo. ¿Y cómo podemos leer, conocer, informarnos acerca de Jesucristo? A través de su palabra. Así que hay una interdependencia entre lo que Dios ha revelado en forma de palabra, de lenguaje, y lo que es su carácter. En otras palabras, para conocer su carácter dependemos de lo que Él ha decidido revelar de sí mismo en su palabra. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una ética normativa y una ética del espíritu? La ética normativa se puede resumir en la pregunta, ¿qué está escrito que debo hacer? En otras palabras, ¿qué dice el mandamiento para que yo pueda cumplirlo, para que yo pueda llevarlo a cabo y ejecutarlo en mi vida diaria? Cuando me encuentro con una situación difícil, cuando me encuentro con una circunstancia que me demanda un razonamiento ético complejo, la ética normativa se resume en la pregunta, ¿qué está escrito? ¿Cómo dice el mandamiento para ejecutarlo? Pero la ética del espíritu que propone el Nuevo Testamento es una ética que se puede resumir, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, en donde el Señor nos dice, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, lo que es lo mismo, dominio propio. Y luego dice, contra estas cosas no hay ley. A ver, ¿cómo puede decir el apóstol Pablo eso? ¿Qué quiere decir? Porque la ética del espíritu es aquella morada poderosa del espíritu en nosotros. El espíritu se hace habitación en nosotros. El espíritu viene a morar en nosotros. Conduce no solamente el razonamiento ético complejo de nuestra razón, sino que el espíritu toma control absoluto de nuestra mente y nuestro corazón, de tal manera que lo que emana del corazón esté conforme a la ley sin necesidad de que yo haya tenido conocimiento previo de la ley. En otras palabras, el Espíritu toma mi vida y cuando el Espíritu toma mi vida,
todo lo que sale de mi mente, de mi corazón y se manifiesta en las acciones externas, en las actitudes hacia mis contemporáneos, hacia mi prójimo, hacia toda circunstancia, eso que se manifiesta estará en armonía con la ley. ¿Por qué? Porque proviene de la morada poderosa del Espíritu Santo en mi vida. Esa es la ética del Espíritu. Y claro, ahí traes un punto sumamente importante, que es todo lo que nosotros hagamos cuando sea bueno, solo puede venir de Dios. De hecho, la Escritura nos dice en Santiago 1:17 que todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de lo alto. Sin embargo, hay algunas personas que creen que pueden llegar al bien sin necesidad de estar cerca de Dios. La pregunta sería, ¿qué relación tiene esta idea del bien, específicamente con Dios, y si realmente es posible hacer el bien sin tener a Dios en nuestro corazón? Muy bien, mira. La Escritura dice en el Salmo 16, no hay bien para mí fuera de ti, Jehová. Entonces, a ver, ¿cómo podemos nosotros dejar claro esto? Mira, te voy a leer una cita que aparece registrada en El Espíritu de Profecía. Esto es en un libro conocido como Patriarcas y Profetas, donde la autora nos habla en relación con el origen mismo del mal. Ahora, prestemos atención acerca de aquello en lo cual se origina el mal. ¿Cuál es la razón del origen de este mal? Okay. Mira lo que ella dice en relación con este tema. Dice así, hablando acerca del querubín poderoso, cubridor, llamado Lucifer, antes de su rebelión en las Escrituras, y así se lo llama en, por ejemplo, Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, ella dice lo siguiente acerca de sus acciones. Mira lo que dice. Dice ella en la página número 15. En la página número 15, ella dice lo siguiente. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Okay. Ellos, decía Lucifer, ellos, los ángeles, no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. Entonces, nota esto. Aquí hay un ser llamado Lucifer que es el lugar en donde se origina el mal de acuerdo a la revelación bíblica, y el mal comienza a originarse en el momento en que este ser propone la capacidad de la sabiduría propia, el propio criterio, el razonamiento individual como la fuente última generadora del bien o la fuente que determine el bien o el bienestar de las criaturas celestiales. En otras palabras, el mal se origina en el momento en que este ser inteligente propone su propia sabiduría, su propio criterio, como la fuente última autorizada para generar y determinar el bien o el bienestar del universo. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que el mal también incluye la idea de determinar nuestro propio bien independientemente de Dios y de su revelación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el bien existe solamente en relación con el carácter de Dios. El bien estará siempre donde el carácter de Dios está. Ahora, ¿quiere decir esto que las personas antiguas, por ejemplo, hablemos de un filósofo moral maravilloso como Sócrates, quiere decir que cuando él inició su búsqueda de la idea de bien, él estaba obrando independientemente de Dios? Ahora mira, esto es una pregunta interesantísima. Y también la revelación, la inspiración nos dice en El Camino a Cristo, de la misma autora Elena de White, que cuando se gesta, cuando existe algún impulso de bien, de verdad, de pureza en el corazón humano, esto es evidencia de que el Espíritu de Cristo está obrando en nosotros. Aunque conscientemente no se le reconozca ni se le asigne ese nombre, toda manifestación de bien dependerá de la obra de Cristo en sus criaturas. Por eso Juan capítulo número 1 dice que Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Qué quiere decir eso?
la misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza, opera en los corazones y conciencias de todos los seres humanos del mundo para orientarlos a la luz, hacia una búsqueda de verdad, de pureza y de bien que depende de la obra de Dios en nosotros. Parece fantástico este tema, me parece sumamente importante entender que es imposible hacer el bien sin que Dios esté obrando en nuestro corazón. Sin embargo, hay un punto que me parece muy interesante tocar y es acerca del concepto de bien, ¿sí? O mal. De hecho, ese no es un concepto que sea pacífico. Hay toda una escuela subjetivista en donde se destaca, por ejemplo, el filósofo escocés David Hume, y él en sus obras sostiene que el bien y el mal no son propiedades objetivas, sino que más bien son sentimientos que proyecta el sujeto. La pregunta que surge digamos, confrontándonos a esta escuela sería, ¿la moral para nosotros como cristianos es objetiva o es subjetiva? Y la pregunta también hay que hacerla porque hoy vivimos en un contexto posmoderno y relativista, en lo que en ese contexto es muy difícil decir que algo está bien o algo está mal porque se le da muchísima autonomía a lo que cada individuo cree que está bien o cree que está mal. Sí, mira, Daniel, yo quisiera leer un pasaje que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 2, el versículo número 14 hasta el 16. Voy a leer brevemente para que nosotros analicemos lo que esto nos dice acerca de la ontología del ser humano, acerca de la naturaleza que constituye al ser humano. Mira lo que este pasaje nos dice. Romanos 2, 14 al 16 nos dice lo siguiente. Cuando los gentiles, fíjate quiénes son los gentiles son los ciudadanos del mundo, los gentiles son los extranjeros, los que no tienen ciudadanía en el pacto de Dios con Israel. Se dice entonces, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, nota, cuando los gentiles que no tienen una ley revelada, una ley escrita, manifestada y dada, así como la ley de Dios fue dada a Israel en el monte Sinaí, en el desierto, entonces se dice, cuando ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, los gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, de acuerdo a la Biblia en este pasaje, la naturaleza humana le es posible, a esta naturaleza le es posible acceder a través de su conciencia y sus razonamientos a la ley de Dios que fue manifestada por escrito a Israel, revelada en el monte Sinaí, porque esta ley tiene una existencia independiente de esa revelación mosaica en el Sinaí, tiene una existencia independiente y propia a la naturaleza humana escrita en los corazones de los hombres y de esto testifica su conciencia y sus razonamientos. Por esa razón, aunque una persona no conozca la revelación escrita, es sujeto de juicio por parte de Dios en el día de Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos conectar esto con la pregunta inicial acerca de la existencia de una moral objetiva o de una moral absolutamente subjetiva? Muy bien, hay una cosa interesante, Daniel, y es lo siguiente. Nosotros podemos estar en desacuerdo sobre el sabor del helado que a ti te gusta y que a mí me gusta, pero jamás nos vamos a sentar a debatir por horas acerca de por qué mi sabor de helado es mejor o más sabroso que el tuyo. Jamás, porque esto es sencillamente una cuestión de preferencia, es una cuestión de gustos y de opiniones. Pero cuando se trata de un desacuerdo ético, moral, entonces allí nos vamos a sentar a debatir porque se siente que esta moral
puede existir allí. Es decir, no sabemos cómo existe, no sabemos, por ejemplo, Platón dijo que existía en el mundo de las ideas, en el topus uranón, en el lugar celestial, en donde el hombre tenía que elevarse por la filosofía a la contemplación de las ideas eternas que habitaban en el cielo. Bueno, este fue el mecanismo de Platón para decir la moral sí tiene una existencia objetiva, pero en este mecanismo, digamos, en este intento platónico de darle existencia objetiva, metafísica a la moral, él utilizó el mito de la transmigración de las almas. Ahora, nosotros los creyentes, ¿qué utilizamos para mostrar que la moral verdaderamente existe allí? Que no es sencillamente cuestión de gusto, de preferencia. Bueno, nota esto, Daniel. Una pregunta. Nosotros todos podemos decir, bueno, la moral es subjetiva y yo puedo hacer mi propia moral, yo puedo hacer mis propias leyes, así como otros países y otra persona puede hacer sus propias leyes. Pero ¿qué pasa cuando somos victimizados? ¿Qué pasa cuando nosotros somos víctimas de un atropello moral? Cuando alguien toma una cosa que no le pertenece, que es nuestra, cuando alguien le hace daño a un hijo de nosotros, cuando alguien le hace daño a la esposa, al esposo, ¿qué pasa con nosotros? Oh, nosotros sentimos que nos han atropellado, que nos han atropellado que nos han atropellado un derecho fundamental humano. Un momento, ya va. Si sentimos atropello, si nos sentimos agraviados y si sabemos que eso que se nos ha hecho no debe ser practicado, no debe ser hecho porque es injusto, entonces, ¿de dónde nos proviene la idea de la existencia de una ley justicia moral universal que al momento en que una persona, sin importar su cultura, nos atropelló el derecho, nosotros nos sentimos en el deber de responder, digamos, de demandarlo, digamos, de responder quizás con violencia o con una acción legal? ¿Por qué nos sentimos movidos a hacer eso? Porque creemos que hay algo, existe allí, que nos pertenece, que es propio a la existencia humana, que tiene existencia objetiva y que nos permite responder cuando somos victimizados. Ahora, por otro lado, si la moral depende solamente de la cultura, si la moral depende del sujeto y no tiene existencia objetiva, ¿cómo nosotros podemos, por ejemplo, juzgar a Hitler a diferencia de Gandhi? ¿Qué podemos decir? Que en Alemania eso era permitido, pero en la India no. ¿Qué podemos decir? Oh, nosotros podemos reconocer la maldad de los tiranos porque a pesar de tener culturas distintas, podemos saber que han hecho algo en contra de la existencia fundamental de los seres humanos en justicia y de que esa existencia de la justicia está allí, más allá de la cultura, más allá del sujeto. Por tanto, se les puede juzgar. ¿Por qué se les puede juzgar? Porque sabemos y estamos de acuerdo en esto todos, sabemos que han hecho algo malo. La pregunta es, ¿cómo sabemos que han hecho algo malo? Porque la moral, el razonamiento ético, no depende solamente del sujeto. Está allí para nosotros. Lo conocemos, tenemos acceso a ello. Y por eso, cuando alguien nos victimiza o cuando se levanta un tirano, podemos sentir la necesidad de levantar nuestra voz y decir que eso está mal. Siento que este punto es tan importante que lo podemos conectar específicamente con esta pregunta. ¿Qué es la ley moral natural? ¿Y de qué manera esa ley moral natural se relaciona con nuestra vida cristiana hoy? Ya vimos, digamos, en la primera parte del programa, cómo durante, digamos, toda la historia de la humanidad se han dado innumerables injusticias que desde el punto de vista de la ley humana eran, digamos, perfectamente legales o estaba inclusive legitimado. Sin embargo, en el caso específicamente de los juicios de Nuremberg, los acusadores se encontraron con la imposibilidad de presentar cargos a partir de la ley e invocaron una norma o ley superior. Ese fue el origen también del derecho internacional penal, que, digamos, se alimenta del derecho natural y se alimenta de una ley moral natural y universal. Entonces, ¿de qué manera podemos conectar esta ley moral natural con nuestra vida cristiana hoy cuando nos enfrentamos con dificultades, con la injusticia, con la ley humana, etcétera? Muy bien, lo leíamos ya en Romanos capítulo número 2. Existe una obra del Creador, una impronta, una huella
que Él ha dejado en el razonamiento de todo ser humano que ha existido. Y esa huella, esa impronta, es la habilidad de reconocer que existen criterios fundamentales de justicia que nos superan, que están allí presentes. No sabemos cómo se manifiestan, pero parece esto ser una ley natural de la mente. La conciencia humana tiene la habilidad de discernir, de establecer juicio entre lo que está bien y está mal. Y esta capacidad inherente a la existencia humana se le llama ley moral. ¿Dónde está escrita esta ley moral natural? ¿Dónde está escrita? El apóstol dice que está escrita en los corazones. ¿Y qué es lo que da testimonio de ella? La conciencia y los razonamientos. Entonces, por ejemplo, Daniel, por esa razón, los primeros apologistas griegos del cristianismo, háblese de Justino, de Atenágoras y otros, ellos consideraron a filósofos morales como Sócrates, lo llamaron cristiano. ¿Por qué pudieron llamar a Sócrates cristiano si Cristo se manifestaría casi 300 años más tarde? ¿Cómo pudieron llamar a Sócrates cristiano? Lo llamaron cristiano porque, de acuerdo a los apologistas griegos, Sócrates fue un filósofo que vivió conforme a la razón. Lo interesante es que la palabra razón en griego es logos. Y Juan, capítulo número 1, cuando habla de la manifestación gloriosa de Jesucristo en su encarnación, ¿cómo llama Juan a Jesús? Lo llama logos. En el principio existía el logos. Este logos fue tomado por los apologistas cristianos como la facultad racional que le permitía a los filósofos vivir en armonía con lo que la razón establecía. Nota esto, para los filósofos entonces existía una razón universal, existía algo que normaba el razonamiento individual y que al mismo tiempo lo posibilitaba. Voy a repetir, existía para los filósofos como Sócrates un logos, una razón universal que, digamos, permitía la dinámica y el funcionamiento correcto, no solamente de la razón individual, sino incluso del funcionamiento de los astros, de los cuerpos celestes. Todo era parte de una manifestación absolutamente brillante, de una razón universal que hacía posible el entendimiento o la razón individual, y que al ser humano solamente se le pedía escuchar, prestar atención, oír a ese logos que hablaba en los filósofos, ese logos que hablaba a través de la naturaleza, ese logos que hablaba a través de la razón individual. Bueno, ese logos, para Juan capítulo número 1, se manifestó absolutamente de manera perfecta en la persona de Cristo Jesús. Jesús era el logos divino que se manifestó y el ser humano lo vio lleno de gracia y verdad. Así que, ¿qué cosa es la ley moral natural? Es el reconocimiento de la existencia de esa razón universal que rige, que permite todas las cosas y que incluso le da orden y capacidad, posibilidad al razonamiento humano individual para podernos acercar como si fuese a una fuente de sabiduría sobrenatural, a una fuente de sabiduría que nos excede, que nos anticipa, que nos supera. Y por supuesto, ¿cómo se relaciona esto con la vida cristiana diaria? Bueno, ya lo citábamos en Gálatas capítulo número 5. La ética del espíritu es más que la ética normativa, es una transformación del ser en todo, es una transformación del ser humano en general, de tal manera que los motivos, las intenciones, los fines, los ideales son amoldados a los fines, ideales y motivaciones divinas, de tal manera, dice la autora Elena de White, que cuando nosotros vivamos, lo que estamos ejecutando son los propios impulsos que se han amoldado, que se han identificado con los impulsos divinos. En otras palabras, Dios espera que con su ética del espíritu, el espíritu nos transforme a la semejanza suya, de tal manera que los propios impulsos divinos puedan normar, puedan gobernar el corazón y que lo que salga de mi corazón esté conforme a su eterna voluntad, a su eterna ley que existe objetivamente. ¿Qué recomendaciones prácticas podemos aterrizar
para poder relacionarnos adecuadamente con esos dilemas éticos y dilemas morales que enfrentamos los jóvenes específicamente y los cristianos en general en este tiempo? Muy bien, Daniel, mira, en primer lugar, yo diría que el joven y cualquier cristiano en general debe estar abierto a la influencia del Espíritu Santo. Debe ceder a la influencia del Espíritu que verdaderamente nos habla, que verdaderamente nos quiere llevar por el camino correcto. Entonces, cuando tenga yo una dificultad, una circunstancia en donde yo deba tomar una decisión moral y no sé qué hacer, hagamos una pausa. Tratemos de depender de una fuerza superior a la nuestra. Cedamos a la influencia del Espíritu que opera en nosotros. Permitamos que el Espíritu nos revele su intención, que nos revele su razonamiento, que el Espíritu nos capacite de tal manera que cuando nosotros abramos la Biblia en búsqueda de la solución a nuestro problema, no solamente nos quedemos con la letra de lo que leemos, sino que sea el Espíritu que nos transforme, que nos eleve a la contemplación del carácter divino, para que podamos nosotros decir como Jesucristo. Mira, Jesucristo dijo, el mandamiento más grande de la ley es este. Entonces, cuando nosotros no sepamos qué hacer entre un mandamiento y otro, porque aparentemente entran en conflicto, que nosotros tengamos la sabiduría espiritual para decir, mira, el mayor mandamiento es este, el espíritu de la ley es este, la intención de Dios en la ley es esta, y así nosotros podamos saber qué es lo que Dios anhela de nosotros en esa situación. En segundo lugar, Daniel, yo diría, abre tu mente a la oración. Pídele a Dios que te hable. Pídele a Dios que te hable y cuando ores, permanece un minuto en silencio, esperando que Dios se comunique contigo, permitiéndole que Él te hable verdaderamente, que se ponga en contacto contigo hasta el punto de que tú puedas decir, Dios me dijo esto, Dios me mostró esto, yo lo vi, Él me habló, porque eso es verdadero, eso existe. Permítele a través de la oración que Dios se ponga en contacto contigo. Y quiero concluir esto con una maravillosa cita que se encuentra en el Deseado de todas las gentes. Elena de White dice en el capítulo número 73 que cuando nosotros le consultamos a Dios nuestro caso, con la voluntad de no querer desobedecerlo en ningún ramo, Él nos revelará exactamente qué conducta seguir y revelará nuestro proceder tan claramente como lo hizo con Enoc. Dios puede mostrarnos exactamente qué conducta seguir después que nos abrimos a su acción poderosa en nosotros, después que le damos la oportunidad a Él, de que no solamente dependemos de nuestro propio razonamiento, criterio, no, sino que sepamos que hay circunstancias que nos van a superar, Daniel, circunstancias que son verdaderamente complejas, que necesitan de la ayuda divina para que podamos acertar en la decisión. Esa ayuda es real, esa ayuda existe, está disponible para nosotros. Y cuando nosotros la buscamos por medio de la fe, Dios puede mostrarnos exactamente qué conducta seguir. Manuel, te agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación y espero que Dios te siga usando en el ministerio y en los planes que tenga para ti. Gracias por participar. Muchas gracias, Daniel. Dios te bendiga y te guarde. Me despido saludando a todos nuestros oyentes. Bendiciones para todos.